Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, muy buenas noches. Los saluda Marco Núñez y les doy la bienvenida a su programa Educación y Negocios de Canal 1. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy interesante que es los proyectos de emprendimiento. ¿Qué duda cabe que de un tiempo a esta parte cada vez los proyectos de emprendimiento van tomando mayor presencia en las diferentes sociedades en el mundo? Y precisamente a raíz de la pandemia es que la necesidad, la situación en la cual muchas personas se han visto inmersas, pues a estos proyectos de emprendimiento pues han tenido un incremento sustancial, y es así que muchísimas personas más que antes estaban en actividades corporativas, hoy en día se han sumado a este gran campo que es el emprendimiento. Emprendimiento pues en diferentes tipos de actividades, pueden ser en servicios, en venta de proyectos, en procesos y en diferentes sectores. Para poder hablar con mejor detalle sobre este tema tan interesante, esta noche nos acompaña el profesor Carlos Zapata Díaz, que es profesor de la Universidad de Lima, a quien le doy la más cordial bienvenida. Carlos, un gusto de tenerte con nosotros. Muy buenas noches. Hola Marco, buenas noches a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y aquí, digamos, presto a dar un granito de arena en este apasionante tema que es tan apasionante y antiguo tema que es el tema del emprendimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Y para ir entrando en materia, permíteme preguntarte, ¿cuáles son las etapas a seguir en un proyecto de emprendimiento? Bien, Marco, si me permites hacer una pequeña introducción a la palabra emprendimiento, ¿no? Porque la palabra emprendimiento, digamos, es un vocablo que tiene, para empezar, mucha historia. Digamos, ya en 1730 o 50 ya se acuñaba la palabra emprendimiento. La palabra emprendimiento, digamos, deviene del francés entrepreneur, o sea, es un término muy antiguo. Esa es la primera idea, que es un término muy antiguo, ¿de acuerdo? Lo que sucede es, digamos, con el devenir del tiempo y los avances tecnológicos disruptivos que han habido, digamos, ese término, digamos, lo hemos puesto un poco más de moda, ¿no? Esa es la primera idea. Y la segunda idea es que me gustaría aclarar, digamos, digamos, un concepto que se le parece muchísimo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? ¿No es cierto? Entonces, y si uno se remite al diccionario de la Real Academia Española, vas a poder ver, por ejemplo, que emprendedor, dice, es aquel que emprende con resolución acciones o empresas, ¿no? Y si tú miras qué cosa es emprender según la RAE es acometer, es decidirse a empezar una acción y ejecutarla, ¿no? Comenzar una obra, un negocio, un empeño, ¿no? Entonces, mientras que, curiosamente, la definición de lo que es empresario, según la RAE, dice textualmente, es un titular propietario de un negocio, de una industria, o también un directivo. O sea, digamos, en el concepto de la RAE, un empresario no solamente es el accionista de una empresa, sino también es un empleado, digamos, evidentemente un empleado de la alta gerencia. Ese es un empresario. Y entonces, digamos, la principal diferencia es que un emprendedor está en el origen del proyecto. Digamos, si es un proyecto de negocio, está desde la idea, desde su etapa de concepción, ¿no es cierto? Mientras que, y una vez que se lanza esa idea y empieza a funcionar, digamos, el emprendedor muchas veces, digamos, como está en su ADN, intenta buscar otras cosas
y le deja el campo, digamos, al empresario, al gerente, digamos, que es el que, digamos, opera el negocio por los años siguientes, ¿no? Entonces, emprendedor es alguien que emprende con resolución acciones o empresas. Y estamos hablando en este caso de un emprendimiento económico, de un negocio, ¿cierto? Porque tenemos también emprendimientos sociales, emprendimientos científicos, emprendimientos de otra naturaleza. Aquí estamos hablando fundamentalmente del emprendimiento económico, que es lanzar un negocio, ¿cierto? Entonces, eso por un lado el emprendimiento, y por otro lado es un proyecto, de acuerdo, según la definición del Project Management Institute, que es una de las escuelas mundiales, el tema de los proyectos, dice que un proyecto pues, es un esfuerzo temporal que tiene un resultado único. O sea, un proyecto tiene un inicio, un fin y produce algo. Entonces, un proyecto de emprendimiento lo que produce es el lanzamiento de un negocio, cuando empieza a operar un negocio. Y en ese sentido, entonces, las etapas de un emprendimiento son las etapas de un proyecto. Entonces, que están desde la idea, la planeación, la ejecución y el cierre del lanzamiento de este negocio. Y a lo largo de todas esas etapas, el control, ¿no es cierto? Entonces, esas son las etapas de un emprendimiento, son exactamente las etapas de un proyecto. De un proyecto, correcto. Y bueno, y tú nos hiciste una introducción, pues, de este término entrepreneur, que es un término, pues, que nace, digamos que 1730, 1750, como tú bien nos lo has comentado, pero que con el correr de los años, pues, ha ido evolucionando y hoy en día, pues, tenemos emprendimientos, pues, de todo tipo, ¿no? Emprendimientos, pues, en diferentes sectores, ¿no? Y en esa introducción que yo hice al empezar el programa, a raíz de la pandemia, esto también, al menos en nuestra realidad peruana, pues esto ha sido como un detonante para que muchas personas, pues, entren a este campo, ¿verdad? Efectivamente, Marco, como tú bien lo dices, así, ha sido así. Te doy un dato, digamos, según el INEI, en el Perú, digamos, a niveles de prepandemia, la población económicamente activa ocupada, éramos 17 millones de peruanos, 17 millones de peruanos. Bueno, el 40% de ellos, o sea, 7 millones, son trabajadores independientes. Digamos, son empresarios, y si son empresarios, han tenido un momento donde han tenido que emprender ese negocio, han sido emprendedores. O sea, antes de la pandemia habían 7 millones de emprendedores en el Perú, ¿no? Y me imagino que con el tema de la pandemia esa cifra ha aumentado, ¿no? Así es. Dime, y en la experiencia que tú tienes, ¿nos puedes comentar algunos tipos de emprendimiento que has tenido oportunidad de interactuar y en alguno de los rubros que nos puedas comentar también para que la audiencia se entere un poquito más? Sí, por supuesto. Bueno, y mira, aquí, digamos, voy digamos, y rogarme, digamos, de repente un calificativo que no tengo o que desmerezco, ¿no? Que es el de ser emprendedor. Digamos, los emprendimientos que yo he intentado a nivel personal, pues es una nada comparado con los grandes logros de otros emprendedores famosos y en el Perú, ¿no es cierto? Y lo primero que me gustaría decirte es que este tema del emprendimiento, con el devenir de los años, lo que, digamos, ha estado muy ligado al término tecnología, ¿no es cierto? Innovación, tecnología disruptiva. Entonces, tenemos una suerte como de dos grandes mundos, ¿no? El mundo de los grandes jugadores, de las startups, de los unicornios, de los únicos, donde el 73% de esas empresas que están valorizadas en más de 100 millones de dólares son, digamos, están en el rubro fundamentalmente de tecnología,
¿no? Ahí tienes, empezando con las fintechs, ¿no? Digamos, la fintech hace un 40% de las grandes startups que existen en el mundo son en el tema de la fintech, ¿no? Y después tienes el rubro, por ejemplo, de lo que se le conoce como las Smart Enterprise, que son las empresas inteligentes, donde ahí hay startups que han desarrollado, por ejemplo, esta plataforma que estamos usando, StreamYard o Zoom, o digamos, que son esas plataformas que las hace a las empresas más inteligentes, ¿no es cierto? Las ayuda a ser más inteligentes. Después tienes, por ejemplo, todo el tema del e-commerce, ¿no? Las empresas digamos, las startups que han salido en el tema del e-commerce, Linio, digamos, Amazon es el gran, el referente. Ahí tenemos el gran referente, ¿no es cierto? Después tenemos el rubro de la logística, ¿no? Que se ha especializado en la entrega de la última milla, ¿no es cierto? Y ahí tienes, por ejemplo, una startup peruana famosa que se llama Chasqui, ¿no es cierto? Y después tienes, por ejemplo, el otro rubro importante que le sigue es todo el tema de lo que es la PropTech, son todas las startups que, digamos, le han metido tecnología al negocio inmobiliario, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, para que un corredor de bienes raíces muestre una propiedad, no tiene que llevarlo físicamente al interesado al lugar físico, ¿no? Le pone un video, una aplicación digital y le muestra la en tiempo inteligencia real. artificial. Exactamente, ¿no? Entonces, después en esa línea tienes todos los rubros de los health tech, por ejemplo, ¿no? De todas las aplicaciones donde una tecnología aplicada al tema de la salud, al tema de la comida, los rubros de smart cities, ¿no? Por ejemplo, que es lo que tenemos, las startups de los patines, Waves, que te facilita el tráfico. Entonces, digamos, como te decía, ¿no? En el mundo del emprendimiento, en las grandes ligas, digamos, el 74% de los rubros están orientados a la palabra tech, ¿no? Finanzas con tecnología, logística con tecnología, salud con tecnología. Correcto. Comida con tecnología, seguros con tecnología, educación con tecnología, que son claro, es donde estamos nosotros insertos, ¿no? Que es donde estamos nosotros insertos, ¿no? Entonces, ese es el mundo de las grandes ligas. Ya en el tema peruano, digamos, aterrizando esto a nuestra realidad, pues, los emprendimientos, pues, nosotros a nivel de Latinoamérica estamos un poco rezagados a la saga en estos temas, ¿no? Digamos, por ahí se dice, por ejemplo, de que en el Perú existen 2 o una empresa que en algún momento, por ejemplo, se convertirá en un unicornio. Una de ellas justamente es Crijana, que está metido en el tema de EdTech, ¿no es cierto? Y hay otra que se llama FAO, que es una plataforma de e-commerce que le facilita a las pequeñas y medianas empresas este tema, que son, los expertos dicen que son los candidatos peruanos, digamos, con más posibilidad de convertirse en algún momento en unicornios, ¿no? Pero ahora no lo son. Entonces, fuera del mundo de las grandes ligas, digamos, los grandes emprendimientos peruanos, pues, están inmersos en las actividades cotidianas de los peruanos, que es de comida, turismo, transporte, digamos, son actividades, digamos, donde el comercio ambulatorio, o sea, te pones a vender algo en la calle, ya estás siendo un emprendedor, porque has acometido un proyecto y lo estás llevando, un proyecto de negocio y lo estás llevando a cabo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, son como dos grandes mundos, son como dos grandes mundos en el tema del emprendimiento, ¿no? Pero ahora tú que has comentado, pues, este tema, pues, los ambulantes, ¿no? ¿No tendrían que ser más estructurados los ambulantes como para poder llamar realmente, pues, que es un emprendimiento? O sea, yo entiendo, pues, que es su fuente de ingresos principal para vivir. Entiendo, pues, que ellos han sido bastante ingeniosos para, pues, lanzar un producto, un servicio, pues, identificar un mercado al cual atender, entre otros. Pero
nosotros que estamos en el mundo de la academia, pues, y que somos un tanto más estructurados para los negocios, para los proyectos, entre otras, tú a ello le llamarías un emprendimiento porque podríamos, siendo de repente un poco duro, podríamos llamarlo un cachuelo, ¿no? O un medio de supervivencia, pero un emprendimiento, ¿podrías tú considerarlo como un emprendimiento? Esa es una excelente pregunta, mi querido Marco, y yo te podría responder, digamos, desligándome de mi vestimenta de la academia, digamos, es que si tú aplicas la definición de la Real Academia, lo que es un emprendimiento, pues un vendedor ambulante es un emprendedor, porque acomete, digamos, un esfuerzo, o sea, desarrolla un proyecto, lo lleva a cabo. E incluso me atrevería a decir que va más allá de hacer negocio, ¿no? Porque, digamos, si uno revisa la semántica correcta de lo que es hacer un negocio, digamos, si yo vendo mi par de zapatos a mi primo, ya hice un negocio, pero, digamos, yo no me dedico a vender zapatos todos los días. Esta gente no, esta gente todos los días se levanta y hace exactamente lo mismo. Y claro, con todas sus desventajas, con todas sus imperfecciones, con toda la falta de... Pero si tú aplicas en estricta razón la definición de la RAE, emprendimiento, es un emprendedor. Ya, correcto. Y perfecto, muchas gracias por ese comentario. Y ahora, adentrándonos a tu actividad docente, la experiencia que tú tienes con tus alumnos, para la aplicación de los proyectos. ¿Tú nos podrías contar cómo lo llevas tú con tus alumnos y cómo ellos están, pues, tras estos proyectos de emprendimiento? Sí, bueno, mira, allí yo lo que te puedo comentar es, yo la experiencia que tengo es a nivel de pregrado. También tengo alguna experiencia docente a nivel de posgrado. A nivel de pregrado, digamos, en principio a nivel de pregrado, todo el sistema universitario, las universidades, han desarrollado centros de emprendimiento, digamos, algunos le llaman centros de emprendimiento, otros le llaman incubadoras de negocios, otros incluso tienen hasta la parte de una aceleradora, dependiendo, ahí hay una variedad de cosas, ¿no? Pero, digamos, yo te diría que, digamos, el sistema universitario concentra el apoyo a los potenciales emprendedores que son los alumnos, digamos, a nivel de asesorías, a nivel de mentorías, a nivel de red de contactos. Por ahí, digamos, hay esfuerzos tímidos en, digamos, hacer estímulos económicos. La Universidad de Lima, por ejemplo, tiene un concurso que se llama El Primer Paso, donde hay un estímulo económico a los ganadores de estos proyectos, ¿no? Eso por el lado, digamos, de emprendimiento. Ahora, ya en el programa de estudios, como tú muy bien sabes, en las universidades existen cursos, no necesariamente se llaman cursos de emprendimiento, ¿no? Pero, digamos, son cursos, por ejemplo, donde hay que desarrollar un plan de negocios, donde los alumnos tienen que trabajar fundamentalmente la parte de la idea y la parte de la planificación del negocio, ¿no es cierto? No van a la ejecución porque, digamos, son proyectos que por razones de tiempo, de las 16 semanas que existe, pues los alumnos no ejecutan el proyecto y entonces, fundamentalmente, en general, la academia se queda a nivel de ayudar a los alumnos, incentivar en los alumnos el desarrollo de ideas creativas de negocio y darles las herramientas científicas de metodología, de modelos que existen para que ellos puedan trabajar la parte de la planificación del negocio, ¿no? Desde la idea, desde el estudio del mercado, ¿no es cierto? Pasando por la determinación de la demanda, después haciendo el estudio técnico, donde se calculan, digamos, donde se ve la factibilidad técnica, los costos, la factibilidad legal, la factibilidad tributaria que tiene un determinado proyecto y terminando, pasando por el análisis de riesgos y terminando con la evaluación financiera, ¿no es cierto? Pero eso es a nivel de planificación, ¿no?
digamos, yo personalmente, lo que he podido recoger a lo largo de mi experiencia universitaria, no solamente en la Universidad de Lima, sino también en otras instituciones, ha sido que, digamos, aquí tenemos pues alumnos que están todavía en su formación, ¿no? En su época de formación. Y por lo tanto tienen muy poco conocimiento del mundo real. ¿De acuerdo? Cuando tú les dices, bueno, hay que hacer un proyecto de negocio, ¿cuánto le vas a pagar al gerente general? Pues ellos dicen 2.500 soles, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, cuando encuentres un gerente general por 2.500 soles, me avisas para yo contratarlo, ¿no? Entonces la primera limitación que hay es que los alumnos conocen en general, tienen poco contacto con el mundo real, no tienen mucha idea de los costos del mercado. ¿De acuerdo? Esa es la primera limitación que, digamos, nosotros como docentes tenemos que ayudarlos a superar, ¿no? En segundo lugar, cuando tienen que definir una idea de negocio, tienen algunos problemas para identificar que en realidad no existe una demanda insatisfecha por falta de oferta. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tú haces un polo que tiene las características A, B, Z, no estás incursionando en un mercado donde hay una demanda insatisfecha por falta de oferta. ¿De acuerdo? Lo que puedes encontrar es una demanda insatisfecha porque falta la calidad. Y entonces, si es así, el alumno tiene que identificar claramente cuáles son los aspectos de su producto, su servicio, que lo van a diferenciar. Y entonces, porque si no encuentra esa diferenciación, entonces, digamos, sí, van a naufragar en el mundo, ¿no? Y entonces entender eso a los alumnos les cuesta mucho, encontrar cuáles son los factores de diferenciación, porque evidentemente para encontrar los factores de diferenciación tienes que tener, como decía pues mi abuelita, entre comillas, calle, ¿no? Si no tienes calle, entonces no vas a poder encontrar la diferenciación. Claro. Y esto que tú acabas de decir de la diferenciación, pues yo también pues lo comento en forma reiterada con mis alumnos en las diferentes instituciones, porque tiene que haber ese factor por el cual te elijan a ti y no seas tú un commodity. Correcto. Porque si no, pues tienes la opción A, la opción B, la opción C, y todas ofrecen lo mismo y Totalmente. Totalmente. O sea, tienes que haber algo en lo cual te diferencias, sea en el producto, sea en el servicio, pues o en algún aspecto, pero que realmente esa diferencia también pues tiene que ser valorada por el público, porque si tú, pues por ejemplo, vendes, no sé, pues vendes empanadas y como diferencia regalas una Coca-Cola, pues, de repente pues es ese factor que tú consideres ser una diferencia sea pues irrelevante para ese público al cual tú quieres atender, ¿no? Entonces tienes que identificar que no es sencillo, porque para eso pues tienes que conocer cuáles son las capacidades que tú tienes para ofrecer este producto o servicio. Tienes que conocer qué cosa está haciendo la competencia, ¿no? ¿Qué cosa no está haciendo? ¿Qué cosa está haciendo mal y que para ti es una oportunidad? ¿Qué requiere el mercado? ¿No? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es el entorno en el cual? O sea, son factores, pues, que el emprendedor, pues, tiene que tener esa habilidad y esa visión para poder identificar, ¿no? Estos factores y a partir de ello sacar provecho de esa oportunidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Mira, eso que tú acabas de decir es así, tal cual. Yo te doy, digamos, hay un mapa de emprendimiento, por ejemplo, de España, y yo intenté, no encontré nunca datos de Perú, pero, por ejemplo, en España, de cada 100 emprendedores, la mitad ha sido empleado en su vida. O sea, es decir, digamos, alguien le ha pagado por acumular experiencia. O sea, el 50% de los emprendedores ha tenido experiencia. La edad promedio son 34 años.
la edad promedio, o sea, es decir, tú no te puedes lanzar al mundo del emprendimiento con 20, 22, 23, 24 años, que es la edad normalmente que tiene un alumno en la universidad a nivel de pregrado, ¿no es cierto? Entonces, la edad promedio son 34 años y en el Perú yo creo que no tiene por qué ser distinto de esta cifra, ¿no? Y hay otra cosa más. De cada 100 emprendedores en España, 45 han fracasado, han tenido más de 2 emprendimientos, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, normalmente nadie te cuenta, pues son sus penas, es decir, cuántas veces se ha tenido que caer para que en este emprendimiento le vaya bien. Yo he tenido 3 o 4, digamos, emprendimientos fallidos, ¿no es cierto? Y el que tengo hoy día, estoy todavía luchando en el Valle de la Muerte por salir de allí, o sea, todavía no puedo cantar victoria. Sí, claro, es necesario, pues, tropezarse, ¿no? Pero es más necesario aprender de esos tropiezos, ¿no? Totalmente. Aprender de esos tropiezos porque precisamente es como dice, pues, este dicho, pues, de la abuelita, ¿no? No tropezarse con la misma piedra, ¿no? Porque si ya te equivocaste una vez, pues, eso tiene que calar para poder hacer las cosas de una manera distinta y no volver pues a cometer pues los mismos errores, ¿no? Totalmente. Yo, en mi caso, yo aprendí con sangre, dolor y lágrimas. O sea, Con aprendí golpes. esa lección, con golpes, ¿no? O sea, lo aprendí así, ¿no? Sí. Y Carlos, dime una cosita. Y acá en el Perú, pues ¿cómo es la ayuda que da el Estado a aquellas personas que quieren emprender? ¿Es esto viable? ¿Es posible? ¿En la práctica funciona? Mira, mi querido Marco, realmente, digamos, la ayuda del Estado en ese sentido, digamos, en relación digamos, a países de la región, digamos, digamos, está rezagada, está a la saga, ¿no? Hay esfuerzos, por ejemplo, hay una ley que me parece que es la ley, me parece que es la 30309, me parece que es que da un incentivo tributario a las empresas que invierten en investigación, desarrollo e innovación, con incentivos tributarios. O sea, es decir, por cada sol que inviertes, tienes un porcentaje, incluso creo que llega a ser hasta 2 soles, casi 2 soles, en la deducción del impuesto a la renta. Te doy un dato. ¿Sabes tú? El Estado peruano, por impuesto a la renta, recauda más o menos al año alrededor de 46.000 millones de soles. 46.000 millones de soles. Los últimos datos que hay, ¿sabes tú cuánto de eso, digamos, ha sido deducciones? ¿Cuánto se les ha dado deducciones a las empresas por investigación? 16 millones de soles. O sea, es decir, digamos, las empresas en un año han invertido en investigación, desarrollo e innovación 17 millones de soles. O sea, se han ahorrado 17 millones de impuestos y 17 millones de 46.000 millones que recae el Estado peruano prácticamente no es nada. O sea, en otras palabras, a pesar de que existe esa ley donde se dan incentivos tributarios a las empresas, o las empresas no conocen que tienen una deducción tributaria, que no creo que sea el caso, ¿de acuerdo? O, digamos, los trámites, los requisitos que hay que cumplir para acceder a estas exoneraciones son complicadísimas. Esa es la única explicación. Digamos, sí. Entonces, eso es por el lado de los incentivos tributarios, ¿no? Y entonces, en realidad, la ayuda del Estado, pues, a los proyectos de emprendimiento está circunscrita dentro de todo el rol del Estado, pues, dentro de todo el rol del Estado, en el camino que tiene que llevarnos, pues, al crecimiento económico, ¿no? Entonces, pasa por el tema de educación, pasa por el tema, por ejemplo, de becar al talento,
¿de acuerdo? Los talentos jóvenes no son reconocidos. Aquí en países vecinos nada más, digamos, hay todos los años el gobierno financia becas al extranjero, becas de maestría, becas de pregrado, se van 200, 300 alumnos de otros países a estudiar en las mejores universidades extranjeras y regresan a su país. Entonces, aquí eso no existe, ¿no es cierto? Tenemos que, el Estado tiene que incentivar fuertemente el tema de la transferencia tecnológica. O sea, la transferencia tecnológica, nosotros, digamos, el acceso a la tecnología es limitadísima. Entonces, tenemos que promover la transferencia tecnológica y eso se hace a través de la inversión y la inversión particularmente que viene de fuera, porque la inversión que viene de fuera no solamente viene con sus dólares, sino además viene con la tecnología bajo el brazo. Correcto. Tenemos que trabajar mucho más el tema de la propiedad intelectual. O sea, tú eres un inventor, un científico, ¿no es cierto? Y generas una invención, una innovación disruptiva y a los 3 meses tu producto está copiado en la calle y nadie te protege. Sí, ¿de acuerdo? Necesitamos un Estado que sea un socio también comercial y un socio financiero. Necesitamos un Estado que pueda apoyar digamos, con capital de riesgo a todos estos emprendimientos y además que sea su socio comercial con una red que lo apoye con red de contactos comerciales y tecnológicos en el mundo. Porque, digamos, la única manera de llegar a ser una empresa, un startup que se valore en más de 100 millones de dólares es que su mercado es el mundo, es un mercado global. ¿No? O sea, no tienes forma de que una startup sea un unicornio y solamente venda en el mercado peruano. Eso no es posible. Eso no es viable porque pues ya cada vez hay menos fronteras, ¿no? Y tu producto, pues más aún con la tecnología que disponemos hoy en día, tu producto o tu servicio puede estar tranquilamente pues en un mercado de Asia o de Oceanía o de Europa porque ya las fronteras pues cada vez están más abiertas. Por Y supuesto. para cerrar, Carlos, porque el tiempo nos está ya jugando en contra, ¿qué recomendarías tú a las personas que están en formación, a los estudiantes universitarios de instituciones técnicas, entre otras, en cuanto a estos proyectos de emprendimiento que podrían emprender o que estarían pensando tomar estas iniciativas? Bueno, mira, digamos, yo creo que la primera recomendación sería el espíritu, ¿no? O sea, es decir, la actitud con la que enfrentas este desafío, ¿no? O sea, tienes que ser perfectamente consciente de que convertirse en emprendedor, digamos, es un tema arduo, es de mucho sacrificio, digamos, no es una cosa fácil. Mientras que tú te conviertes en un alumno que termina la universidad y se convierte en un asalariado, el sábado y el domingo descansa y se va a la playa tranquilo, pues el emprendedor, digamos, no tiene sábados, no tiene domingos, las 3 de la mañana puede ser igual que las 10 de la mañana. Eso es lo primero que tienen que entender. O sea, el emprendimiento no es una moda, no es un hobby, es casi una vocación, te diría yo, en este tema. Así es. Y segundo, o sea, junto con la actitud es la perseverancia, ¿no es cierto? Es la perseverancia porque te vas a caer 1000 veces. O sea, te vas a caer 1000 veces y tienes que tener la resiliencia para poder pararte esas 1000 veces y seguir para adelante. Y también tener, digamos, la capacidad de discernimiento para decir, llega un momento y sabes que esto no va más y me tengo que salir, ¿no es cierto? Porque tampoco puedes caer en la vorágine o sea, si no sales... Estar en un embudo ahí. De estar en un embudo, ¿no es cierto? O sea, básicamente es eso. Y finalmente, una recomendación que yo les hago a mis alumnos, sobre todo aquellos que tienen la suerte de pertenecer a familias que son emprendedoras. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, digamos, mi dentista, un caso bien curioso, mi dentista ya se retiró. Y él, por ejemplo, con los años, tuvo su clínica dental. Su clínica dental tiene como
3 o 4 consultorios y yo le dije a Augusto, ¿y esto a quién se lo vas a dejar? Bueno, tendré que venderlo, me dijo, porque a ninguno de mis hijos le interesa ser dentista. Entonces, digamos, yo no puedo entender el tema si tengo, ¿no? O sea, es decir, entonces el primer consejo es que a aquellos que tienen, además de la vocación, la resiliencia para este tema, tienen la oportunidad, tómenla, porque esta es una oportunidad única que, digamos, la vida les ha brindado, ¿no? De tener una familia emprendedora donde no solamente tienes acceso al conocimiento, al know-how, sino a todo el apoyo del mundo. Así es. Perfecto. Buenísimo, Carlos. Te agradezco mucho el haber tenido esta conversación y espero que sea pues de bastante utilidad para las personas que nos vean. Nuevamente, Carlos, mi agradecimiento por el tiempo destinado a esta reunión. Por mi parte, amigos, yo me despido, no sin antes invitarlos para el siguiente programa, el miércoles que viene a las 7:30 de la noche. Con todos ustedes, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y a seguir cuidándonos. Canal 1, somos contenido.